Bien, sigamos explicando ahora lo que sería las posturas, aquellas que están más a favor de que el lenguaje es anterior al pensamiento o configura el pensamiento. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues el lenguaje que configura el pensamiento es la otra postura, es más nutrida esta postura que la anterior. Y vamos a ver primero a un autor, a un pensador que es Gorgias de Leontino. Gorgias es un sofista del siglo V a.C. Es, por lo tanto, un pensador que se supone que se dedica a enseñar la virtud. Y es un escéptico. ¿Vale? Bien, vamos a intentar explicar qué es un escéptico. Un escéptico es aquel que cree que no puede existir una verdad universal. Y la razón está en que duda de cualquier tipo de conocimiento. Si no cabe ninguna certeza posible o no es posible ningún tipo de certeza y lo único que tengo ante mí es la duda, pues termino siendo un escéptico en ese sentido. Hay que decir que el escepticismo, aunque es muy interesante, es más una postura de tipo teórica que vital. Es decir, a nivel vital es imposible vivir como un escéptico porque uno tiene que creer en cosas. Te levantas por la mañana y no puedes estar planteándote por qué no levantarse de noche. O por qué voy a ir a trabajar. Pues mejor no voy a trabajar. No, hay aspectos vitales que inevitablemente te obligan a aceptar una serie de creencias, comer unas horas, una serie de tradiciones, que son creencias en el fondo, y por lo tanto, a nivel físico real, el escepticismo es imposible. Es más una postura teórica de salón que realmente algo que pueda vivirse, ¿no? Una idea que pueda ser llevada a la práctica. Bueno, ¿por qué decimos que Gorgias es un escéptico y en qué vamos a verlo? Para Gorgias el lenguaje es anterior a la... perdón. El lenguaje es anterior ¿de acuerdo? Anterior al pensamiento. ¿Y por qué dice esto Gorgias? ¿Por qué sabemos que el lenguaje para Gorgias es primero? Porque Gorgias cree que no existe una realidad determinada. Sino que lo que existe es mi capacidad de convencerte. O sea, si yo soy capaz de convencerte de que ahora mismo es de noche, en ese caso, es complicado, ¿no? Pero algo que no sea tan simple, tan fácil como eso, ¿no? Si soy capaz de convencerte, no sé, de que ha cambiado la hora. Hay un episodio, no me acuerdo, de una serie, es una serie mala, ¿vale? Pero está muy bien porque encierra a un señor en una habitación. Es un terrorista que ha puesto una bomba, entonces lo que tienen que intentar los agentes es confundir al señor que está sentado, al terrorista, para que crea que ha pasado el tiempo más rápido de lo que realmente ha pasado. Y bueno, van utilizando una serie de estrategias pues para ir engañando a este hombre. Poco a poco van adelantando el reloj para que les diga dónde está la bomba porque cree que ya ha explotado y por lo tanto no le va a importar decirlo. Cuando, por ejemplo, pues han adelantado una hora, por ejemplo, ¿no? O 2 horas para saberlo, ¿no? Dónde pueda estar esa bomba.
Por lo tanto, para Gorgias lo importante no es la realidad, sino de lo que yo te pueda convencer que es verdad. Si yo te convenzo de que algo es cierto y tú te lo crees, eso va a ser de alguna forma mi verdad, ¿no? O mi manera de entender esa verdad, ¿no? O de conseguir que tú creas lo que yo quiero que creas, ¿no? Por eso el lenguaje, en el caso de Gorgias, es anterior al pensamiento. ¿De acuerdo? Bien, esta idea está ligada a un concepto que es el de la retórica. La retórica es enseñar a hablar correctamente, enseñar a argumentar. Se basa en la argumentación. Es decir, si yo tengo la capacidad de convencer a la gente y de argumentar bien, evidentemente yo tendré razón o conseguiré tener razón más a menudo. Con lo que mi verdad, entre comillas, se impondrá más que la de aquel que no tiene el dominio del lenguaje y por lo tanto no puede convencer a los otros. ¿De acuerdo? Es un concepto que está muy ligado al derecho y la política. ¿Vale? Digámoslo así. Esta retórica. No sé si ha quedado más o menos claro esto. Bien, y además este concepto de retórica está ligado, por supuesto, a una idea que va a recoger Gorgias y que es que la lógica, que ya hemos visto, ¿verdad? Se supone que la lógica me ayuda a saber si una argumentación es correcta, ¿vale? Y me ayuda, por lo tanto, a alcanzar la verdad. Es decir, la lógica es capaz de traducir los argumentos y descubrir la falsidad del argumento, vamos a decirlo así. Entonces me llevará a la verdad, porque es un lenguaje correcto en el que no caben posibilidades de interpretación. Bien, pues lo que va a decir Gorgias es que eso es falso. La lógica, dependiendo de lo que yo utilice como premisa, podré demostrar lo que me dé la gana. No me va a llevar a una verdad necesaria, porque existe una separación entre ese lenguaje, esa lógica, ese pensamiento y el mundo. Y al estar separado, el pensamiento del mundo, al no existir una identidad entre ambos o una conexión entre ambos, entre pensamiento y mundo, con la lógica yo podré demostrar aquello que más me convenga. Bien. Vamos a intentar explicar esto porque no es fácil, ¿eh? Bien. Lo que pasa con Gorgias es que él va a criticar los principios en los que se basa Parménides. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Critica teoría parmenidea. Vale. Parménides va a defender que con la lógica yo puedo alcanzar la verdad. Yo puedo alcanzar la unión o la relación entre el lenguaje y el mundo. Es decir, para Parménides, la lógica es la única realidad. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa realidad? Esa realidad es el ser. Para Parménides, ¿eh? Estamos hablando de Parménides. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Parménides, no de la crítica. La crítica la vamos a explicar después. La crítica la vamos a poner después. ¿Sí? Vale, que quede claro. Bien, ¿y cómo es ese ser del que nos está hablando Parménides? Pues el ser es... Ay, córcholas, perdón. El ser es uno. El ser es eterno. Es inmóvil. Y Parménides va a decir que es finito, porque tiene influencias de los pitagóricos. Pero como esto resulta un poquito difícil de explicar en el sentido de que
da la sensación de que es un poco incoherente con respecto al resto de los conceptos, nosotros vamos a utilizar las ideas de otro Parmenídeo, que es Meliso, que va a defender que es infinito, ¿vale? Entonces, que quede claro que nuestros 4 aspectos, este concretamente no es el que va a defender Parménides, pero es el más coherente, por eso lo vamos a plantear. Y como Meliso en el fondo es un eleático, es decir, defiende las ideas de Parménides también, pues lo vamos a utilizar aquí, ¿de acuerdo? Esto no es necesario que lo sepáis, simplemente que tengáis en cuenta que vamos a poner esas 4 características. Bien, como digo, es uno, eterno, inmóvil, infinito. Bien, ¿por qué sé que el ser es todo eso? Y dirá Parménides, porque parto de una premisa, esto es lógica pura, aquí vamos a utilizar la lógica, porque él parte de una premisa, ya sabemos que las premisas son ciertas, una premisa que se supone que él sabe que es verdad, porque es una revelación divina, por lo tanto es verdad, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a nivel lógico ni siquiera esto es necesario, sino que la premisa ya es cierta. Pero bueno, como aquí estamos operando con la parte ontológica y la parte del conocimiento, es decir, con la realidad y el conocimiento, pues vamos a utilizar esta idea, ¿no?, que está planteando Parménides de una diosa que le revela la verdad, ¿no? Le revela una verdad, y esa verdad es que el ser es y el no ser no es. Y ahí tenemos nuestra premisa principal, ¿no? Una premisa que se basa en la identidad y no contradicción. Y ahora Parménides, de esta premisa, ¿vale? Y utilizando el absurdo, que ya lo hemos visto en lógica, va a poder deducir estas 4 características del ser. Es decir, va a deducir que es uno, eterno, inmóvil, infinito. ¿De acuerdo? Partiendo de una premisa que es totalmente cierta, basada en identidad y no contradicción, y utilizando el absurdo, es decir, parto de lo contrario. ¿De acuerdo? Y llego a una contradicción o a una imposibilidad lógica. Bien, vamos a intentar explicar esto que no es muy fácil, ¿vale? Vamos allá. Vamos a explicarlo de aquí para allá. Bien, punto 1. El ser es 1. Voy poniendo en este color, ¿vale? ¿Por qué el ser es 1? Y dice Parménides, porque si fuese más de 1, entre un ser y otro ser, debería haber 2 cosas, ¿no? Imaginaros, el ser es 1, porque si no es 1, es decir, son 2, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos que tener... Un momento, por favor. Son 2, tendríamos que tener esto, ¿no? Pero entre este ser y este ser, tiene que haber, o bien, nada, es una posibilidad, ¿no? Vamos a poner, o bien nada, o bien, cachis. Entre un ser y otro ser, tendría que haber, vamos a poner otro color, para que quede claro. Tendría que haber otro ser. ¿Se entiende, verdad? Espero. Vale, y entre, vamos a ponerlo en azul, para que no sea igual. Entre este ser, perdón, este ser y este, tiene que haber o bien nada, otra vez volvemos a lo mismo, o bien otro ser, ¿vale? Y entre ese ser y otro ser tendría que haber o bien nada o bien otro ser. Y así hasta el infinito. Y como esto es imposible, dirá Parménides, consta y queda claro que el ser es 1. Por otro lado,
si dividimos infinitamente el espacio, ¿vale? De tal manera que siempre entre un ser y otro ser tiene que caber otro ser nuevo, llegará un momento en que ese espacio prácticamente se una, con lo que el ser es uno. Llegamos a una contradicción. Por lo tanto, el ser no puede ser más de uno, sino que es solamente unicidad. Es simple, uno, igual en todas sus partes. ¿De acuerdo? Es un poquito complejo, pero es básicamente esto. Es decir, el ser es idéntico a sí mismo. No hay diferencias en el ser. Esto, ¿qué quiere decir a nivel de realidad? A nivel de realidad significaría que entre nosotros no existe diferencia. Es decir, no existe hombre-mujer. Eso es pura apariencia. No existe alta o baja o alto y bajo. Eso es pura apariencia, porque las diferencias implica que el alto tiene algo que el bajo no tiene. ¿Vale? Que el moreno tiene algo que el rubio no tiene y a la inversa, el rubio tiene algo que el moreno no tiene. Con lo que el no tener implica ausencia y por lo tanto, no ser. ¿Se entiende, verdad? Con lo que no puede existir diferencias entre los diferentes seres, entre los seres. Entonces, sin embargo, yo veo esas diferencias, quiere decir, yo veo arriba, abajo, veo azul o negro, veo hombre, mujer, y me dirá Parménides, porque lo que veo, los sentidos me engañan, son apariencia. La realidad es que no hay diferencia, no existe la diferencia. Lo único que existe es el ser. No existe hombre y mujer, no existe perro y humano, no existe mamífero y pájaro, etc. No existe diferencia. Hay una unicidad, una igualdad, una identidad. Solo hay un ser. ¿Vale? Esto a veces lo he explicado utilizando conceptos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Otra manera de proceder para explicar esto y que se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te digo, ¿en qué se parece un pájaro? Yo pinto mal, pero bueno, un pájaro, un perro, madre mía. Bueno, da igual, imaginemos que hay un perro, porque si tengo que imaginarme un perro rollo, me da algo. Bueno, un pájaro y un perro, ¿no? Es que no se me ocurre cómo hacer al perro. Cachis. Uy, por Dios. Bueno, imaginaos que el perro está bien pintado, ¿vale? Yo reconozco que yo soy muy mala pintando el... Uy, por Dios. Bueno, un perro. No sé lo que es eso. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se parecen el pájaro y el perro? Pues en que son animales, ¿no? ¿En qué se parece el pájaro, el perro y, por ejemplo, la flor? Pues en que son seres vivos. ¿En qué se parece todo esto? Y, por ejemplo, pues una montaña, ¿no? ¿No? Una montaña, ¿no? Pues en que todo esto que está hasta aquí, todo esto, sería un ser natural. ¿En qué se parece todo esto? Por ejemplo, pues a una silla. ¿En qué son? Fijaros, seres naturales, seres vivos. ¿Se entiende, no? Ser. ¿Qué compartimos todos? ¿Qué existimos? ¿Qué somos? Ser. Eso es lo que compartimos. Esa es la base de la identidad entre las cosas. Esa es la realidad para Parménides. Y si os fijáis bien, lo va sacando a partir de qué compartimos con todo lo que existe. Y es eso, la existencia. ¿De acuerdo? Así es como procede Parménides, porque el lenguaje, la lógica, es anterior a todo, ¿vale? Es la base de todo. La lógica es el pensamiento. Bien, sigamos. ¿Se entiende, no? Porque es uno, ¿vale? Más característica, es uno. Siguiente característica, el ser. Aquí. Es eterno.
Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa eterno? Eterno, lo tenemos aquí, significa que no tiene ni principio ni fin. ¿Vale? En el tiempo. Voy a utilizar una línea que me va a servir también para después, para explicar la infinitud. Pero vamos a suponer que es una línea del tiempo, ¿vale? Año 0, para adelante, ¿vale? Eso. Para que sea más fácil, es que si no esto va a ser muy complicado de explicar. Bien, imaginemos que aquí está el tiempo, ¿de acuerdo? Y esto sería, evidentemente, el año 0. Es el comienzo de todo. Bien, lo que va a decir Parménides es, si el ser comienza en un momento dado, recordemos que estamos con un absurdo. El absurdo es, yo quiero demostrar que es eterno, así que voy a suponer que no lo es. Que no lo es significa que hay un principio que no sea eterno, ¿sí? Igual que antes, el absurdo estaba en que si el ser no es 1, sino 2, lo ves, ¿no? Hay diferencias, eso implica, por lo tanto, una imposibilidad, y ya hemos visto cuál es. Seguimos con nuestra premisa del ser es y el no ser no es, ¿eh? Seguimos con esta premisa, que es la fundamental. La vamos a subrayar para que quede muy clarita, ¿eh? Aquí. ¿De acuerdo? Sigamos. Bien, como íbamos diciendo. Tiene un principio. Estábamos aquí, ¿verdad? Bien. Si el ser tiene un principio porque no es eterno, ¿de acuerdo? Este es nuestro absurdo, ¿verdad? Partimos de lo contrario. En ese caso, esto quiere decir que, o bien antes, aquí, antes, no hay nada. No hay nada significa no ser. Y ya hemos visto que el no ser, vamos a ir para acá, el no ser es imposible. Fijaros bien. Hemos visto que el no ser no es, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Como esto es imposible, porque nuestra premisa dice que no lo es, la única opción es que haya otro ser. Lo vamos a poner en otro color, ¿vale? Para que se vea bien. Es que haya otro ser. Vamos a poner aquí y le vamos a poner en negro dentro. ¿Sí? Pero claro, vamos a plantearnos algo. Si hay otro ser, pues entonces es que el comienzo del mundo estará aquí. Evidentemente, no aquí. ¿Se entiende? Sí, estará en el otro ser. No en el secundario, sino en el primigenio. Y ahora volvemos otra vez. Si este ser no es eterno, si no tiene un principio, volvemos a nuestro año 0, eso va a significar, vamos a poner otro color, eso va a significar, puñetas, eso va a significar, vamos a poner el morado, ¿vale? Que evidentemente, o bien no hay nada, ¿dónde está esto? Vamos a ponerlo en negro para que no sea igual. Aquí, o bien no hay nada, ¿verdad? O bien, vamos allá, es que hay otro ser. ¡Uy, qué línea más asquerosa! Bueno, da igual. Otro ser. ¿Vale? Y así, pues, como dirá Parménides, hasta el infinito. Y como esto no tiene ningún sentido, porque si seguimos hasta el infinito, igual que hemos usado el argumento en este lado, que es el principio del ser, si el ser no es eterno, también tendría un final. Y volveríamos a utilizar esto mismo en este lado, ¿vale? Es decir, habría un ser o nada, la nada es imposible, por tanto habría otro ser, en fin. Quiero decir, eterno significa no hay principio ni fin, ni empieza ni se acaba, eso es eterno. ¿Sí? Ni nace ni muere, siempre ha estado ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Eso. Pues eso es la eternidad. Ni comienza ni termina. ¿Vale? Bien. Pues de alguna manera la eternidad implica que no existe ni principio ni fin. Y ya hemos visto que esto se debe a que, en último término, tenderíamos a esa identidad o a la contradicción, ¿no? Entre lo que es la eternidad y lo que es el hecho de tener principio o fin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el principio o fin es imposible, ya lo hemos visto, porque ese otro ser otra vez volveríamos a jugar con el mismo juego. Esto sería hasta el infinito y esto llevado al infinito
el principio o en el final implica eternidad. ¿Vale? Bien, pues esto respecto al ser es eterno. Sigamos con el siguiente aspecto. El siguiente aspecto es el ser es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ni principio ni fin, en este caso, en el espacio. ¿De acuerdo? La representación geométrica de esto es la línea. ¿Vale? Una línea, como sabéis, no tiene principio ni fin. Lo tiene el segmento, pero no la línea. ¿Verdad? Que es una parte de la línea, el segmento. Bien. Si la línea tuviese principio, es decir, si el ser tuviese un principio en el espacio, eso significaría que antes, o sea, que en esta parte, a la derecha o a la izquierda, eso me da igual, a derecha o izquierda, vamos a usar siempre el mismo argumento, ¿vale? O bien no hay nada, y eso es imposible, o bien, ya lo sabéis cómo va esto, hay otro ser. Lo mismo en el otro lado, a la izquierda, ¿bien? O bien no hay nada, o bien hay otro ser. Lo mismo con el lado de al lado. O bien no hay nada, o bien hay otro ser. Y así hasta el infinito, con lo que, pues nada, concluiríamos que el ser es infinito. ¿De acuerdo? Y ya el final, que sería que el ser es inmóvil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser no cambia. ¿Qué es el movimiento? Vamos a empezar a definir las cosas. Lo primero, ¿qué es el movimiento? El movimiento es el paso, ¿de acuerdo? Del no ser al ser o del ser al no ser. Lo explico. Por ejemplo, si me pinto el pelo de azul, he pasado de algo que no tengo el pelo azul, a algo que voy a obtener, el pelo azul. ¿De acuerdo? O bien, si pierdes peso, pasas de algo que hay, más cantidad de carne, a algo que ya no está, esa cantidad de carne que has perdido. Bueno, de volumen más que de carne. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, como el no ser no existe, eso nada más puede significar que el cambio, el movimiento, no existe. ¿Realmente te estás moviendo? No. Hay un pensador eleático que es Zenón, de Elea, que defiende la idea de que no existe el movimiento. Y una de las ideas que expone, una de las paradojas, crea una serie de paradojas, y una paradoja que me parece muy interesante y divertida y fácil de explicar, donde se ve muy bien este concepto de que el movimiento no es posible. Voy a poner un ejemplo, que sería el ejemplo de la flecha, ¿vale? Si se tira una flecha, ¿vale? Lo que se ve es esto. Es decir, se ven momentos quietos en el espacio. Es nuestra mente la que cree que se está moviendo la flecha, pero la flecha no se mueve. A ver, voy a poner el ejemplo de esto. Esto tiene que ver con el movimiento estroboscópico y tiene que ver mucho con el cine. Si os fijáis en el cine, lo que tenemos son fotogramas. Cada fotograma es una imagen quieta. Y lo único que ocurre es que va a una cierta velocidad dentro de la caja del cine y por lo tanto da una sensación de que se está moviendo la imagen cuando realmente esto no es así. Esto también pasa con los dibujos. ¿De acuerdo? Bien, esta idea, que fijaros bien, la tiene un señor y todavía no existía el cine, según Zenón de Elea, explica o demuestra que realmente el movimiento no existe, sino que aparece o parece que mi mente cree, ¿no?, que sí puede hacer que exista, pero como tal no tiene existencia. Y bueno, no sé si habréis entendido hasta aquí. Vamos a dejar Parménides, vamos a seguir, es que si no se va a hacer esto muy largo. Vamos a después a seguir con Gorgias, que no he terminado, porque ahora me queda la crítica a esta teoría. Así que la vamos a dejar aquí
y seguiré con Gorgias ahora más adelante, ¿de acuerdo?